Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, mi nombre es Osiel Tonatiuh Rico Maciel, estudiante de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este video en cuestión es una actividad de la materia de Derechos Humanos y sus garantías. En este video se van a abordar temas referentes a los derechos humanos, algunos antecedentes y cómo son percibidos hoy en la actualidad. Y bueno, comenzando vamos a empezar por los tres modelos: historicista, individualista y estatalista. Ok. Los derechos humanos son principios universales que todos compartimos, pero a lo largo de la historia han sido entendidos de maneras diferentes. Hoy vamos a explorar varias concepciones de los derechos humanos y cómo estas ideas han influido en la forma que se protegen, ejercen nuestros derechos, especialmente en México. Primero tenemos tres modelos teóricos principales para entender los derechos humanos. El modelo historicista. El modelo historicista plantea que los derechos humanos son el resultado de un proceso histórico. Esto significa que los derechos no surgieron de la nada, sino que fueron un producto de luchas y evoluciones a lo largo del tiempo. Autores como Friedrich Savigny, un destacado jurista alemán, son representantes de esta corriente. Savigny argumentaba que las leyes y los derechos se desarrollaban conforme a la historia y las costumbres de un pueblo. Ejemplo de este modelo son la abolición de la esclavitud o la extensión del voto a la mujer, que no ocurrieron de forma inmediata, sino son resultado de movimientos sociales que impulsaron esos cambios. Estos derechos surgieron gradualmente, conforme a las sociedades, reconocieron la injusticia de la esclavitud y la exclusión política. Y bueno, esto por el modelo historicista. Por otro lado, el modelo estatalista argumenta que los derechos son otorgados por el Estado. Según esta visión, nuestros derechos existen porque las leyes lo permiten y son las constituciones las que nos protegen. En este contexto, Thomas Hobbes es un referente clave. En su obra Leviatán, Hobbes explica que el Estado tiene la autoridad suprema para garantizar el orden y los derechos de las personas. En este modelo se parte de la idea de que sin el Estado los derechos no pudieran existir ni ser protegidos de manera efectiva. Un ejemplo claro de este modelo es la Constitución de 1917, que fue la primera en reconocer derechos sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la educación y a la salud. Es decir, el Estado crea, garantiza estos derechos. Y bueno, por otra parte tenemos el modelo individualista. En contraste, el modelo individualista pone al individuo en el centro. Para este modelo, los derechos humanos son inherentes, como lo son hoy en día, a cada persona y no depende del reconocimiento del Estado. Autores como John Locke considerado como uno de los padres del liberalismo, defendían esta idea. Locke argumentaba que los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad son naturales y preexisten al Estado. Estos derechos no pueden ser concedidos ni arrebatados por ninguna autoridad, ya que son propios de cada ser. Un ejemplo de este modelo es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que afirma que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta declaración pone a los individuos y sus derechos por encima de cualquier gobierno. Un concepto muy actual y relacionado con este último modelo es el libre desarrollo de la personalidad, que si como tal no está protegido por el artículo primero explícitamente, está implícito, porque este artículo primero nos pone un bloque constitucional y nos da el referente de que los derechos establecidos en la Constitución política y en los tratados internacionales tienen igual jerarquía. Ok, por eso por un lado. Ok, regresando al anterior, el libre desarrollo de la personalidad es lo que nos permite elegir nuestra identidad, nuestras creencias y la manera en que queremos vivir. A lo largo de la historia han surgido diversas concepciones de los derechos, desde los derechos naturales, que son aquellos que tenemos simplemente por existir, hasta los derechos positivos, que son los que se nos garantizan a través de las leyes y los tratados internacionales.
Los derechos humanos hoy se entienden como un conjunto de principios y libertades fundamentales que protegen la dignidad humana y aseguran que todos tengamos un trato justo y equitativo. En México, los derechos humanos se ven reforzados por el principio pro persona, el cual está consagrado en el artículo primero de la Constitución. Este principio establece que cuando hay varias normas aplicables a un caso concreto, se tiene que optar por elegir la que beneficie más a la persona. Ok, se debe aplicar la que la proteja más. Esto es cuando hay alguna discusión y tienes, no sé, por ejemplo, tienes una norma a nivel, no sé, estatal y tienes una norma a nivel constitucional, pero la de nivel estatal es más protectora, se tiene que elegir esta. Y siempre se busca maximizar la protección de los derechos. Además, en nuestra Constitución se reconoce la jerarquía. Esto en el artículo 133. Y también de los tratados internacionales, que ya se ha dicho que los tratados son constitución. Y bueno, esto se da pie a la reforma constitucional de 2011. Esto fue el resultado de, tal vez no es materia de este video, pero fue resultado del caso Radilla Pacheco, que fueron varios años hasta llegar a litigio internacional y que la Corte Interamericana sentenciara al Estado para que adecuara sus leyes y fueran protectoras de acuerdo a la convención. Entonces esto dio pie a muchísimas cosas, como por ejemplo la interpretación conforme, el principio pro persona, control difuso, control concentrado. Y bueno, son cosas que hablaré un poco más adelante. Otro concepto clave es la interpretación conforme, que también proviene del artículo primero. Esta interpretación obliga a todos los jueces y a los tribunales a interpretar las leyes nacionales de acuerdo a la Constitución. Esto asegura que las normas tanto internas como internacionales estén alineadas y se respete la dignidad de la persona. Y bueno, esto por un lado. Volvemos con perdón, seguimos y ahora vamos a hablar del principio de igualdad establecido en el artículo primero de la Constitución. Es otro fundamento esencial. Este principio garantiza que todas las personas sean tratadas de manera justa y sin discriminación, sin importar su raza, sexo, religión, origen étnico o cualquier otra condición. La igualdad es la base sobre la que se construyen sociedades justas. El Estado también tiene obligaciones claras en la protección de los derechos humanos. Según el artículo 133 constitucional y diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo debe abstenerse de violar los derechos de las personas, sino que tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos sean efectivos y de actuar cuando estos son vulnerados. Un ejemplo de esto es el derecho a la prohibición de la esclavitud, que está consagrado en el artículo primero como un derecho absoluto y en el artículo 2 sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pues a la letra nos dice que ninguna persona puede ser sometida a la esclavitud y servidumbre, y el Estado tiene la obligación de asegurar que esto no ocurra. Es importante entender que los derechos humanos no son ilimitados. Existen restricciones y limitaciones que aseguran que los derechos de una persona no perjudiquen los derechos de los demás. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, protegido por el artículo 6 de la Constitución mexicana, no incluye al derecho a incitar al odio o a la violencia. Estos límites están establecidos para proteger el bienestar social y la convivencia dentro de la teoría de los derechos humanos. También encontramos el concepto de libertades negativas, que se refiere a aquellos derechos que requiere que el Estado se abstenga de interferir en nuestras vidas. Y bueno, esto para dar un ejemplo, nosotros como personas tenemos nuestra esfera jurídica. Entonces el Estado no puede invadir esa esfera. O sea, nuestros derechos humanos son inatacables. Claro, siempre y cuando
no infringamos en la libertad de alguien más. Ok. Estas libertades son esenciales para la construcción de sociedades democráticas. Y es uno de los pilares del constitucionalismo. La idea de que los derechos y libertades fundamentales deben estar consagrados en una constitución es una idea ya algo vieja que nos citan varios de nuestros constitucionalistas, que se requiere de que en la constitución estén protegidos, también que estén positivados. Esto es una idea que tiene Luigi Ferrajoli, que tienen que estar los derechos positivados para hacer que se cumplan, por un lado. Entonces, otro concepto relacionado es el poder constituyente. Pero no el poder constituyente, sino el constituyente permanente. Estos dos conceptos son distintos entre sí. El poder constituyente es aquel que se instaura para crear una constitución. Por ejemplo, el constituyente de 1917. Y otra cosa es el constituyente permanente, que está instaurado en el Congreso de la Unión, que es la facultada para reformar la Constitución. Este poder es fundamental en las democracias porque permite que las normas constitucionales sean reflejo de la voluntad popular y se adapten a las necesidades de la sociedad. En México, el control de constitucionalidad se revisa a través de dos mecanismos. Por un lado tenemos al control difuso y por otro lado tenemos al control concentrado. Vamos a comenzar por este último. El control concentrado está reservado para nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué consiste? Consiste en de una norma que ya sea que fue impugnada a través del juicio de amparo, resulta inconstitucional. Este alto tribunal, la Suprema Corte, tiene la facultad de expulsar la norma del ordenamiento. Esto se hace por una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, en pocas palabras, el control concentrado es aquel que fundamenta a nuestro alto tribunal de expulsar una norma del ordenamiento. Y bueno, por otro lado tenemos al control difuso. El control difuso es la facultad que tienen todos los juzgadores, ya sea locales, federales, colegiados de circuito, la Suprema Corte, de inaplicar la norma. Pero esto, a comparación del control concentrado, no es erga omnes, no es para todos, solamente para, ya sea en este caso, la persona quejosa que interpuso el amparo. Ok, entonces eso es por el control difuso. Y bueno, ya para terminar con esto, nuestro último tema son los desafíos en la protección de los derechos humanos. Bueno, esto es un tema que se discute y se va a seguir discutiendo porque aunque en nuestro artículo primero, en los tratados internacionales ratificados por el Estado, se establece perfectamente las obligaciones que tiene el Estado de proteger los derechos, esto lamentablemente no es así. Tenemos un sistema que no es del todo funcional, que no todo el mundo puede acceder a la justicia y tenemos casos que llevan 15, 20 años de que no se han resuelto. Entonces, tenemos un atraso muy significativo y la protección que tiene el Estado de proteger los derechos se ve muy difícil. No todas las personas tienen acceso a la justicia y esto hace que el Estado pues sea ineficaz en hacer todo esto. Un ejemplo, y ya para terminar esto, pues tenemos ya varias sentencias de la Corte Interamericana que sentencia al Estado por el cual se nos fincan obligaciones, recomendaciones que tenemos que acatar, pero simplemente el Estado no lo hace. Por ejemplo, tenemos el caso de García Rodríguez, fue algo reciente, de que la Corte Interamericana sentencia al Estado de que tiene que expulsar o modificar del ordenamiento el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, porque aunque están en la Constitución, son inconvencionales, no tendrían que estar ahí. Pero a contravención de esto, en la contradicción de tesis 293, nos habla de restricciones constitucionales frente a la convención y
Esto quiere decir que cuando se tenga algo preceptuado en la Constitución y algo preceptuado en la Convención, pero que sean contrarias, debe prevalecer la de la Constitución. Y esto no debería ser así, aunque sigue pasando, pero yo creo que a lo largo de todo lo que se ha venido haciendo, de las discusiones en el Pleno, de las sentencias de la Corte, pues poco a poco se va a ir cambiando todo esto, ya que no es posible de que tengamos preceptos constitucionales inconvencionales y que resultan violatorios de derechos humanos. Y bueno, ya para no hacer más largo este video, concluyo aquí. Muchas gracias por ver y es todo. Gracias.